Buenas noches. Perú se sumerge nuevamente en una crisis política por la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien anunció su dimisión 24 horas antes de tener que someterse a un nuevo juicio político en el Congreso y manchado por el escándalo de unos videos que revelaban cómo parlamentarios cercanos a su gobierno negociaban apoyos a cambio de obras. El Pleno del Congreso debatirá mañana la renuncia del mandatario y el viernes votará si la acepta. En la Plaza de Armas en Lima se encuentra nuestro corresponsal Renzo Macei. Renzo, buenas noches, adelante. Buenas noches, compañeros. Un saludo afectuoso desde Lima, Perú. Me encuentro a tan solo unos metros de Palacio de Gobierno, en donde hace algunas horas se desarrolló un capítulo muy crítico en la historia republicana del Perú. Pedro Pablo Kuczynski ha comunicado formalmente su renuncia al cargo de presidente de la República tras 1 año, 7 meses y 21 días de gobierno. El anuncio lo ha hecho junto con su equipo ministerial en un mensaje grabado. Y tras varias especulaciones, luego de conocerse esta denuncia de supuesta compra de votos en el Congreso de la República para evitar su vacancia. Los detalles a continuación. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. Pedro Pablo Kuczynski, de 79 años, basó su decisión en el clima de ingobernabilidad que consideró no permite avanzar y rechazó lo que llamó una grave distorsión del proceso político que lo hace parecer injustamente culpable de actos en los que no había participado. He trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta. Remarcó que las acusaciones en su contra nunca han sido comprobadas y que todo es parte de una manipulación. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar. El mandatario peruano informó su dimisión un día antes de que el Parlamento votara un segundo pedido de destitución en su contra. Una remoción casi asegurada, pues todas las bancadas del Parlamento anunciaron su voto a favor de la salida del jefe de Estado, incluido el oficialismo, que hace unas horas le había pedido también su renuncia. Kuczynski, conocido como PPK, debía presentar este jueves ante el Parlamento sus descargos por supuestamente haber mentido sobre sus lazos con la constructora brasileña Odebrecht y explicar cobros de servicios brindados a esa compañía a través de su empresa Westfield Capital. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. El jefe de Estado saliente permaneció en la presidencia durante 1 año, 7 meses y 21 días y tras despedirse de funcionarios y trabajadores abandonó el Palacio de Gobierno de Lima. ¿Pero qué precipitó la renuncia de Kuczynski? En las últimas horas, el bloque opositor fujimorista en el Congreso difundió una serie de videos y audios en los que se mostraba una supuesta compra de votos para evitar el nuevo pedido de vacancia del mandatario, que justamente se iba a debatir mañana en el Congreso de la República. Los protagonistas de estos audios y videos fueron, entre otros, Kenji Fujimori, parlamentario disidente del bloque fujimorista en el Congreso de la República, y el ministro de Transporte, Bruno Yufra. Moisés Mamani, legislador del opositor partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, reveló 4 videos en donde se observa un presunto intento de soborno para que se oponga a la destitución de Kuczynski, que discutiría este jueves el Parlamento, la segunda vez en 3 meses. Tengo las pruebas que evidencian que el gobierno compra congresistas para quedarse en el poder. Las dádivas serán ofertadas por un funcionario identificado como Freddy Aragón, quien fue removido de su cargo, e incluso por el abogado del presidente, Alberto Borea. En las grabaciones también aparece Kenji Fujimori, junto con varios congresistas, ofreciéndole a Mamani obras públicas a cambio de los votos. Hay obra, ¿no? Hay obra, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Obras para protección, desarrollo, progreso. Tú agarra y métete a 2 provincias grandes, a las 2 provincias más grandes de Puno. Electorero.
Para convencerlo, los parlamentarios aseguran que recibieron horas tras apoyar a Kuczynski en la primera sesión de vacancia realizada en diciembre pasado, en la que el mandatario se salvó con la abstención de los disidentes del fujimorismo encabezados por Kenji. De hecho, después de esta primera votación, PPK otorgó un indulto humanitario al padre de Kenji, el expresidente Alberto Fujimori, acrecentando los rumores de pactos irregulares en su administración. A través de la primera ministra Mercedes Arauz, el gobierno negó su implicación en estos hechos. No obstante, el peso de las acusaciones pareció ganarle el pulso a Kuczynski. Pero la crisis política en el Perú no es reciente. Desde el inicio de su gobierno, Kuczynski ha enfrentado una serie de pedidos de renuncia y también denuncias contra ministros de Estado, cambios de gabinete y un primer pedido de vacancia que se fue construyendo sobre todo a raíz del escándalo Odebrecht, que reveló, entre otras cosas, una serie de operaciones financieras de Kuczynski a través de empresas personales. A esto se sumaron las críticas por el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Pedro Pablo Kuczynski o PPK asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2016. Apenas llevaba 6 meses en el poder cuando estalló el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, los millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. La credibilidad del PPK quedó en entredicho cuando, luego de jurar que no tenía nada que ocultar en este tema, salió a la luz que su consultora Westfield Capital facturó más de $782.000 a la constructora brasileña entre 2004 y 2007, tiempo en que fue ministro en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Por ello, Fuerza Popular, el principal partido de oposición liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, impulsó en diciembre pasado un pedido de destitución contra el mandatario por incapacidad moral permanente. En diciembre de 2017, PPK superó la moción de destitución gracias a la abstención de 10 congresistas liderados por Kenji Fujimori, el hermano de Keiko, quien reiteradamente le había pedido al mandatario que liberara a su padre en prisión por delitos de lesa humanidad. 3 días después de salvarse de ser destituido, PPK indultó al exmandatario Alberto Fujimori, pese a que en la campaña electoral había prometido no hacerlo, lo que su electorado interpretó como una traición. El jefe de Estado trató de sortear la crisis, por lo que en enero de este año recurrió a nombrar un nuevo gabinete de la reconciliación después de que 2 ministros renunciaran tras el indulto a Fujimori. Nuevamente el mandatario se vio cercado cuando el pasado 8 de marzo varios congresistas presentaron un nuevo pedido de vacancia presidencial que fue aceptado por el Congreso. Finalmente, y antes de tener que afrontar este jueves un proceso de destitución que hubiera perdido holgadamente, el presidente más longevo de la historia de Perú puso punto final a sus días como jefe de Estado. ¿Cuál es el futuro político inmediato en el Perú? El primer vicepresidente Martín Vizcarra estará arribando mañana por la noche a Lima, procedente de Canadá, en donde cumplía labores de embajador. Él juramentará como presidente de la República. Por su parte, el Congreso, a través de su Junta de Portavoces, ya anunció que acepta la renuncia de Kuczynski, aunque ha rechazado los términos de la misma. Vizcarra juramentará como presidente de la República el próximo 23 de marzo. Ahora la incertidumbre política se apodera de Perú, una de las economías de mayor expansión en América Latina. La Constitución peruana establece que el cargo de presidente debe ser asumido por el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien actualmente es embajador peruano en Canadá, puesto al que llegó tras irregularidades al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vizcarra es un ingeniero civil de tendencias liberales con origen en la clase media, que nació en Lima el 22 de marzo de 1963. De aceptar la línea de sucesión, su gobierno se extendería hasta el 2021. Cuando terminaba el periodo de Pedro Pablo Kuczynski. El plan B, según la Carta Magna, es Mercedes Arauz, segunda vicepresidenta y presidenta del Consejo de Ministros. Arauz, de 51 años, es economista, cuenta con amplia experiencia en el sector público y, de ser confirmada, se convertiría en la primera mujer en ocupar la Casa de Pizarro, como se conoce el Palacio de Gobierno de Perú. La tercera opción es que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, asuma temporalmente las funciones para después convocar elecciones anticipadas. La incertidumbre también se ciñe sobre la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima el próximo 13 y 14 de abril, la cual contará con la participación de los líderes más importantes de la región, como Donald Trump, Raúl Castro e incluso el presidente Juan Manuel Santos, un encuentro del cual Kuczynski era anfitrión. Sin duda son horas de incertidumbre en la capital peruana. Pedro Pablo Kuczynski permanece en su residencia, en tanto su equipo ministerial deberá renunciar en las próximas horas ante el nuevo presidente Martín Vizcarra, quien tiene la difícil tarea de recomponer esta situación con un nuevo equipo y a puertas de la próxima Cumbre de las Américas. Es todo lo que les tengo que comentar. Por ahora seguiremos atentos. Informó Renzo Macei, CMI, La Noticia.